Bendito, amado Dios, buen Padre Celestial, kaisumak chishipi, Kambagnyau pagmangkutsuyanchik sukutingwam kantapagi nishpayaito. Kambag voluntad taruraskangi kay oraskama kay punchakama cada familia, cada prójimo, cada persona pag Dios. Yaito kay oraskambag santo chuyashimita rikusuninchi a través kambag Espíritu Santo ocupado ay Dios. Amanyuka monashka ninyuka yuya nyuka sentimientos ta kama rimangapag sino más bien kambag chuyashimi y mata nishkata Dios. Kambag poder y autoridad ocupado y nishpami nyukanchik takuyak Jesús pagsumak santo sutibipagi nishpa kambag santo shimatriko grinchi. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 vipsniko imaninmi. Dad gracias en todo. Kunan punza kaiban katanda na kurganchi imapag. Dios está pagi ningapa. Jóvenes, señoritas, hermanos y hermanas aquí que honran la presencia y los que están a través de las redes sociales escuchando, siempre nosotros tenemos que dar gracias a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Dios hace las cosas porque Dios es el dueño de todo ser humano, es el dueño de la ciencia, es el dueño del mundo entero. Por eso hay que dar gracias, ya que nuestra hermana Jessica ha terminado sus estudios superiores. Gracias, Jessica. Para mí como pastor y como familia pulucatense es sentir ese sano orgullo. Porque una persona más, un pulucateña más que sea profesional, y justo escuché, creo, licenciada en finanzas, eso es lo más importante. Porque nosotros como personas, como familias, a veces estamos sufriendo por no saber manejar bien los recursos económicos. A veces nos endeudamos fácilmente, nos cogemos el dinero y gastamos como fuera cualquier cosa. Pero hoy tenemos a una profesional quien nos puede asesorar financieramente cómo se puede manejar los recursos económicos. Felicitaciones, mi estimada José y Juanita, felicitaciones por ese logro que ustedes han alcanzado a través de su hija. Como dice aquí, pues cercano está tu nombre. Hermanos, hermanas, Dios está cerca en cada uno de nosotros. Dios está en nuestras vidas y en tu vida también, hermanos. Lamentablemente muchas veces descuidamos ese nombre, descuidamos a ese Dios, nos dejamos a un lado a ese Dios, pero Dios está cercano para darnos la vida y la salud, hermanos. Los hombres cuentan tus maravillas, sí. Dios hace grandes maravillas, sino que nosotros no damos cuenta. Nosotros no analizamos, porque Dios hace grandes maravillas, hermanos. Vamos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermana Jessica, hoy tú has recibido esa sabiduría secular, tecnológico, científico, has recibido. Pero con ese conocimiento que has recibido, con esa sabiduría que has recibido, lo más importante que es, dice, es el temor de Jehová. Tú tienes que temer a ese Dios. Temer a Dios significa humillarnos. Temer a Dios significa honrarlo. Temer a Dios significa adorarle. Temer a Dios es poner en primer lugar a nuestro Dios. Que dice en San Mateo capítulo 6 versículo 33. La palabra de Dios dice: dad gracias en todo. 6:33. Estoy regresando a otro punto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mija, con la sabiduría que has recibido, con el conocimiento que hoy has adquirido, que has luchado, que has sacrificado, que has malanochado, que no sé cuántas cosas has pasado, no haya sido un tiempo de alegría. A veces hayas llorado, a veces hayas quedado sin recursos económicos, a veces su papi y su mami no te pudo dar todo lo que tú necesitaste, pero has logrado
Ahora, con esa sabiduría que Dios te ha dado, ¿qué tienes que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios. Y luego, ¿qué dice? Todo vendrá por añadidura. Todo vendrá. Una cosa era estar en una aula de la institución educativa. Usted creo que terminó en Spoch, ¿no es cierto? Una cosa era estar en la aula del Spoch. Ahora salir al mundo social, a trabajar ya en el mundo social, ya es diferente. Ya es diferente. Tendrás que tener otras amistades. Tendrás que tener otros lugares de trabajo. Tendrás que tener otro compromiso. Pero si tú pones primero a Dios, buscas primero a Dios, Dios va a proveer todo lo que usted necesita. A veces nosotros perdemos muchas bendiciones, es porque descuidamos primero buscar el reino de Dios. Yukanchi wakinpika imamunta llakita kawsay kallarinchik, wakayta kawsay kallarinchik, kuyaylla kawsay kallarinchik, chikari chay Dios tamari kungari kallarinchik, chay Dios tama que me importismo taruray kallarinchik, chay Dios tama mana valore kallarinchik, chay Dios tama mana honra kallarinchik, chay Dios tama mana manchanchik. Pitati manchanchi. Ñukunchi runakunapura. Ñukunchi runakunapura si imaninchikti. Ayayito konontika pastor Abraham rikunka, ya se jodió. O aquí con imanin, ay rikiare diácono guna rikunka konontika imatokoso. Hintiguna rikungami haku kailaduta, haku chailaduto, ukaimon haku chaimon, hintiguna rik. Chasnama ñukunchi pitat manchakonchi. Ñukunchi runakunapura. Wow, que spanes runa tamanchana pogrande runa munta mitikuspa mai picana borrandiga pitati manchana canchi. Dios ta manchazo. Jessica si can Dios ta kazushpa kausakpi. Can Dios ta servishpa kausakpika. Dios ka can manka astawan bendiciones ta mi kunga mija. Vas a ser la mejor profesional. Vas a tener el mejor fuente de trabajo. Vas a tener los mejores recursos. ¿Por qué? Porque buscas primero el reino de Dios y su justicia. Pero si tú te descuidas de Dios, si tú te alejas de Dios, te vendrán grandes consecuencias. Ganarás algún recurso, pero ese recurso pondrás en tu... ¿qué podemos decir? En tu mochilita, en tu carterita, no sé en qué más podemos hablar. Hoy tienes y mañana ya no puedes tener. Hoy tienes un trabajo y mañana puedes quedar sin ese trabajo. Hoy estás contenta, mañana puedes llorar. ¿Por qué? Porque muchas veces olvidamos a ese Dios todopoderoso. Por eso, hermana, nunca olvidemos a ese Dios. Vamos al libro de Salmo 119:5. Usted sabe ese texto bíblico, hasta memorizado la tienes. Que dice en el libro de Salmos 119:105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermana Jessica y hermanas que estamos aquí presentes, para nosotros esa luz que alumbra, esa luz que nos lleva el mejor camino, esa luz que gana las tentaciones, esa luz que gana el pecado y salimos de sus pecados y servimos al Señor, es la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Mi hija linda, antes que cualquier cosa, primero la palabra de Dios. Por favor, si tú vas a trabajar en alguna institución, primero la palabra de Dios. Si tú vas a algún lugar, primero la palabra de Dios. Clarito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Va a venir momentos de oscuridad. Con esto quiero decir, va a haber problemas, va a haber tentaciones, va a haber cosas que a veces usted ni nunca imaginaste. Pero si tú pones la palabra de Dios primero en tu vida, Dios va a iluminar los mejores caminos. Dios va a iluminar las mejores bendiciones. Dios va a iluminar la mejor vida. Dios va a proveer mucho más de lo que tú pensaste. Entonces, la palabra de Dios es lámpara a mis pies.
Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, que todos de este texto la sabemos. Que dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 1, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Clarito, hermanitos, clarito, no solo para la graduada, sino para su papacito, para su mamacita, para los familiares, tíos, tías, primos, primas, iglesia, congregación, juventud. La palabra de Dios dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Estimado joven, estimada señorita, estimados hermanos, hermanas que están aquí presentes, no te olvides de esta ley. Este es el libro de los libros. Esta es la ley de leyes. Este es el mejor libro que nosotros tenemos que tener en nuestra. Entonces nos pide de favor, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Jessica, guarde en tu corazón, guarde en tu memoria, así como has guardado cuánto de la ciencia, de la tecnología, de finanzas, de egresos, de ingresos, de no sé cuántas cuentas bancarias, cuentas por llevar, no sé cuántas cosas, perdóneme. Todo eso has guardado en tu memoria. ¿Y por qué no podemos guardar la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro cerebro? Muchos dicen: es que mi memoria ya no da. No es que no da. La memoria es más que una memoria de esa computadora que nosotros tenemos. Ese tiene no sé cuántos, no sé cuáles nomás. Pero nuestra memoria es dada por parte de Dios. Por lo tanto, dice: guarda en tu corazón mis mandamientos. El versículo 2 dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Querida Jessica, queridos hermanos, hermanas que honran con la presencia y los que están viendo en las redes sociales, Dios promete una gran promesa en esta tarde. Cuando tú no te olvidas de la ley de Dios, cuando tú guardas los mandamientos en tu vida, en tu corazón, lo vives en los mandamientos de Dios, que dice: larguras de días y años de vida y paz te aumentará. Gracias, papito Dios. Gracias. Dios te va a aumentar más vida. Aplaudamos para ese Señor por esa promesa, hermanos. Vea: larguras de días y años de vida y paz te aumentará. Queridos hermanos, hermanas, dinero, título, cualquier cosa es momentáneo. Carro es momentáneo. Un negocio es momentáneo. Un puesto de trabajo es momentáneo. Pero cosas de Dios es para la vida eterna. Es para la vida eterna. Y sabe que, perdóneme con todo respeto, y perdone, muchas veces yo mismo escribo con mano y con codo, creo que va a borrar. El título no nos va a llevar al cielo. ¿Sabe qué nos va a llevar al cielo? Es cuando guardamos, obedecemos y vivimos conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios dice: largura de días y años de vida y paz te aumentará. En el versículo 3 te advierte, dice, Jessica dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Estimada Jessica, en ti debe haber, en tu vida, en tu sentir, debe haber esa misericordia, esa verdad. Nunca lo olvides, esa misericordia de Dios. Ve a Dios cómo amó a nosotros. Nos regaló a su Hijo Jesucristo. Nos dio la verdad. Esa verdad que es la palabra del Señor. Esa verdad es que nosotros un día tenemos que estar allá en el cielo. Esa verdad es que mi vida es acá solamente prestado. Mi vida tarde o temprano va a terminar. Su vida va a terminar. Sus recursos va a terminar. Pero la vida eterna es así. Es como dice la palabra, es vida eterna. Y para esa vida eterna tenemos que siempre tener y mantener esa misericordia y esa verdad. Átalas a tu cuello.
Escríbelas en la tabla de tu corazón. Jessica, así como tú no te olvidas cargar su collarcito, cargar su cadenita, cargar su aretito, así mismo, no te olvides. No te olvides de la palabra de Dios. No te descuides. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso significa memorízate. Guarda en tu memoria los textos bíblicos. A veces, hermanos, eso no sé, para muchos creo que se ha vuelto difícil. Difícil. ¿Qué dice? Ay, Diosito, ya repaso 5, 6, 7, una semana entero ya repaso, pero no me memorizo el versículo, no me entra, dice. No es que no entra, sino el problema es que tu corazón no pone ese deseo de aprender la palabra de Dios. Su mente no pone. Entonces es decir que en tu mente, en tu corazón debes tener como estar escrito la palabra de Dios. Y si tú vives conforme a la palabra de Dios, que dice el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hoy, por esta adquisición de un título que hoy has hecho, ¿qué es? Una buena opinión, ¿no es cierto? Todos te van a decir: Jessica, felicitaciones, Jessica, mis sinceras felicitaciones, Jessica, un abracito por su logro, por su graduación. Uy, cuántas cosas, ¿no es cierto? Esa es una buena opinión. Entonces dice: cuando tú vives conforme a la palabra de Dios, sirves con esa misericordia y vives en la verdad, que dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mi hija, Dios te va a ver de mejor manera. Dios te va a poner la mirada en ti. Con esta profesión que hoy has logrado, qué bonito fuera ayudes a las familias que necesitan. Hoy, con el título que has querido, es bueno que ayudes a la iglesia, al tesorero de la iglesia. No solo en la iglesia Riobamba, hay en Pulucate, hay en otros lugares. A veces nosotros la cuenta financiera, ¿cómo llevamos? Apenas en un cuadernito: ingreso, egreso y saldo, nada más. Pero usted ya sabe muy bien cómo se llevan las cuentas bancarias, cómo se llevan las cuentas, ¿no es cierto? Ya conoce muy bien. Entonces, por lo tanto, con lo que Dios te ha dado, puedes apoyar. Y con eso la gente, ¿qué va a decir? Gracias, hija, por tu apoyo, te van a decir. Vas a recibir ese agradecimiento, vas a recibir ese aplauso, vas a recibir esa felicitación. ¿Por qué? Porque estás demostrando de mejor manera su profesión. Y mucho más, Dios. Mucho más, Dios. Habrá mucha juventud que viene tras de ti, que tal vez quiera adquirir el título, la profesión que usted tiene. Pues usted, ¿qué tiene que hacer? Apoyarle, porque eso espera Dios de cada uno de nosotros. Y en el versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nosotros, ¿qué decimos? Es que yo soy licenciado, es que yo soy máster, yo soy ingeniero, yo soy economista, yo soy tal. Usted, si pones ese título primero, estás equivocado. Perdóneme que diga esa palabra vulgar. Está equivocado. No te fíes o no te apoyes en tu propio pensamiento o en tu propio título que has adquirido, sino que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Vea, fíate de Jehová. Fíate de Jehová significa sostenerme, buscar, clamar, arrodillar, rogar, suplicar a Dios y acercar. Porque delante, por ejemplo, cantamos, ¿qué dijimos? De mañana te buscaré, oh Jehová. Pero estamos haciendo eso. Hoy de mañana, ¿cuántos de ustedes levantaron de mañanita y oraron al Señor? A ver. Amén, algunitos. Pero muchos no hayamos hecho eso. Levantamos, cambiamos de ropa y a veces hasta alboroto hayamos salido de la casa. Que por ti atrasamos, que tú no haces breve, que tú no haces nada, que yo estoy haciendo esto, que uy, cuántas cosas. Pero ¿qué decimos nosotros al cantar? De madrugada
te buscaré. Hermanos, busquemos verdaderamente a ese Dios. Demos gracias a ese Dios. Hay momentos donde tenemos que sufrir. Hay momentos donde tenemos que llorar. Hay momentos donde tenemos que pasar momentos difíciles. Pero Dios siempre va a estar con cada uno de nosotros. Por eso dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y seas prudente, mija. La palabra ser prudente, ¿qué significa? Saber diferenciar qué es bueno y qué es malo. Habrá compañeros, habrá amigos, habrá amigas que te pueden llevar a malos caminos. Pero tú, como eres hija de Dios, eres obediente a las cosas de Dios, no vas a seguir esos caminos. Más bien, a esos que te quieren desviar, vas a llevar por un camino correcto, por un camino recto. Ahí Dios te va a bendecir de muchas maneras. Vamos a un texto bíblico más para poder terminar. Vamos a Gálatas capítulo 5 versículos 16. Libro de Gálatas 5:16. La palabra del Señor dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué pide que ande Dios? Andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa adorar a Dios. Andar en Espíritu significa humillar delante de Dios. Andar en Espíritu significa alabar a Dios. Andar en Espíritu significa honrarle a Dios. Ir a la iglesia, orar, cantar, ofrendar, diezmar. Eso es vivir en el Espíritu. Dejar el pecado a un lado, salir de sus malos caminos y seguir a Jesús. Eso quiere decir andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, hermanas, muchas veces nosotros no queremos andar en el Espíritu. Más bien queremos satisfacer los deseos de la carne. Por eso es que cuando yo quiero hablar cualquier mala palabra, salgo hablando. Si quiero mirar algo malo, miro y me voy. El gusto que me da, me voy y hago ese gusto. Esas emociones, esos sentimientos, lo quiero satisfacer. Y Dios no quiere esas cosas. Por eso dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios pagnampi causa y chigni, Dios rimashka sina causa y chigni, ama cambog aicha pagmunaita satisfacicho o parachicho ning aicha gaima tamunan dorminay hijanay saikoy. Uy, ay chaka ima tamunan ima manaji kuna druregrina, ima manaji kuna pikana, fiñana kuna kakpi fiñana kuna, ajana kak ajana kuna, hariana kak hariana, hizanachina kak hizanachina. Sasatigma, ay chapumuni drusatema, kunung las 10 po José invitarka. Pero ay chapumuni drusak imur chamonchi. 12, 1 de la tarde chamonchi. Ay chaka imaninti. Ay chaganingma manari kasaringaka asimuntarila Reiki. Ay chagachasnam ikan kultum risanik ay cha imanenti. Saikuska kanika konon punza diuson trabajar kanika más que mana konon kapagao kiko. Mana konon ka rigrinichu kultumonka. Nyoka perdonangichi. Asita novedad está hoy escane Guayaquil pe ñakonon ka máximo 7 de la noche cámala me local con pascana niskada cierto chari susa chari y machari bueno mana chaita suma pero yo que suk picture así ni taitamito y mamunta porque negocio con achari con imanecticar kawaya que el vega 10 11 12 de la noche cama atendis pa culto among mana redur con carga ya y cayan de totamontas cote 4 de la mañana 3 de la mañana tenía local con pascana carga. Kono Dios la timi suk peka kaita chora gyachi
Ñukuchik punta que Dios tamas cacho. Ama aicha por satisfacción tamas cacho. Aicha que imat muna con kaira toca. Wasi yuskana, carro yuskana, título yuskana. Oye, Riquiare, si José está con lentes, ¿y por qué yo no voy a estar con lentes? Si Ernesto está con un carro del año, ¿y por qué no yo? O sea, hay chagachaita mamunaco. Kuskita, chaninata. Perdón, mana chay tema chukuna carga, pero yo canini mala chala, ya mamá cona. Ñuko chariska aspa, ñuko chariska wase, ñuko chariska carro. ¿Cierto su camboa acá ya punza valoragre? ¿Cierto su camba acá ya punza can causaska, can calaja, lujo, wase, terrorane nerkangi? Kambak che lujo wase, ta cierto cho, kaya mincha kambak chori, kambak osose negri, pagi Dios y pagi papi mami, kay wase wa ñuka sakere ni negrincho. Na? Hasta uns kaya mincha rikongichi wa gonaga. Chay wasimunta, chay carromuntami, macanacui, separanacui, ña turincaimon, paninchaimon, ñañancaimon, masacaimon, hatsunchaimon, piñanacui, yaquirinacui, mas causi casarigri. Chanta guawas mai bigdimbal, ñukuchik zakita supriconchi. Zakita, sinceramente. Chanyu kanini kaipi Dios puxeminico, primeramente andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ay chagachaita mamunan. Ay chagakushikuna la tamamunan. Y sabe que ñukuchipo, el primer enemigo espiritual, ¿sabes, pime? Mayoría ni diablo ma enemigo ni. Na, ¿sabes, pime? Primer enemigo. Kamba kai ay chama primer enemigo. Sasatim, may bigzato, sakirini mi mana nya may kurisani na yuik samung la ratito. O may kandir mana kaso legis, na kason cho may kunya kaipim sakini. Ay chagrika ratito machaita decide. Nya kamya nirkan, de repente puncha trabajamon gichisi, culto atianga, culto mrinan gimanen. Ana, ay cha imadruran estudiante o amragonad. Es que deberes tengo mucho, tengo que hacer deberes. Ya kapunja sukta oya gurkani nyukawawa imaka estudio muntaka ni mikuna tiempo de mana charinchu. So imales causa con mana mikus pakanes nyuka rato remarerkani. Wakin bigyasima exageranzi. Ni mikuna por tiempo de mana charin, ni dormina por tiempo de mana charin, estudiar. Qué bonito dirías kan ya. Nyukawawa ka Dios tamañas pa mikunun tuta ka pakarir kanih bichare. Pagi taitamito nenchimo. Rik ay chapuka. Mikui mana mikui. Imanis dormi mana dormi. Tukulaya ma ay chapuk mas kagonchi. Pero cote espiritualmente po. Che wiñi causa y puka. Estamos descuidando, hermanos. Estamos descuidando. Ñuka siempre rimamo con ñuka experiencia, ñuka vida, ñuka hogar bunta, rikuscamunta rimane, mana pisuktimanta. Invertamos espiritualmente en nuestros hijos, por favor. José y Juanita. Kankona mikunata, churanata. Kankona maimus uxispa, si quieres su paseo ruranata, sakispa mi. Kaiwab invertiskangichi, konunka, licenciada en finanzas kachunka. Cuando invertí asaon chaipi, invertí mucho más espiritualmente. Jessica Dios proximi dia chicas ha dicho. Jessica su Biblia ha dicho. Jessica su seminario ha dicho. Jessica iglesia su liderazgo da pacho. Jessica joven con apak pusa cacho. Y Jessica kaya minchaga su azi kusayo. Su azi guarmi. Su azi mama. Dios ta caso. Ciencia tapsiachag y sirve guarmi cachon, chay pa cononca trabajason, José y Juanita. Felicitaciones, chay sacrificio monta. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Riquia. Ay chapagmúnica pipo contra mí. Dios pa contra, hermanos. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ricky. Chay maharkan. Dios pakulto murisaninge kayay chagaharkan ma.
kunan tutaman tataris paningi kunun tika Dios tamanya sanikungi Dios tamanya sanikuis nyama yui mung gratitud samo pikapari kuksina punzaya kuksina oras tu kuksina nyau itu pas kiuni na rinilami mas kita itamitu kaya guna manya sami rik enemigo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estimada Jessica, espero que el Espíritu de Dios te guíe, que el Espíritu de Dios te lleve los mejores caminos, que el Espíritu de Dios te lleve a un lugar especial donde tú vas a sentir esa alegría, es teniendo a Cristo en tu corazón. Dinero no te va a dar alegría, mija. El título no te va a dar esa alegría. ¿Y sabe qué? Saltemos un poco de estos versículos al versículo 22 de Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ricky, alájatame. Pablo, Galacia, gente gunam rimas para rimas akis que Ricky. Dios monasca sina puri y Dios ta agitaroras para causainin. Ama hatun tukunginin, ama kaisukuna dasakitsinginin, ama invidia tarurangitsunin, chay pograndika kaisuk chaisuk tandala Dios ta servis pa kausangitsinin. Jessica, tú vas a ser el pilar fundamental de su papi, de su mami, de sus hermanitos, de sus hermanitas, de sus sobrinos, de sus sobrinos. Pero si tú vives bajo el poder del Espíritu Santo. Gracias, mi estimada Jessica. Que Dios te guíe. Como dije en la palabra del Señor, hoy que has adquirido esa sabiduría, ese conocimiento, ese título, pues ahora con ese título, con ese conocimiento que has adquirido, sírvalo al Señor. Porque Dios necesita servidores para Él, para que Dios sea honrado en la vida suya. Que Dios te guíe y que Dios te guarde. Bendiciones, mi hermana y mis hermanos. Gracias, hermano.